Ok, entonces, algunas de las propiedades que tenemos para las integrales es la siguiente, o son las siguientes. Lo primero es que esta proposición, si f y g son funciones admisibles, por supuesto, funciones admisibles de Rn en R, ¿ok? Con f menor o igual que g, esta desigualdad se cumple en todos lados y A es un conjunto con contenido entonces la integral de f sobre A es menor o igual que la integral de g sobre A. ¿Ok? La demostración de esto es directo de una de las propiedades que ya habíamos visto para las funciones integrables. ¿Sí? Teníamos, no era aquí, era acá, una de las propiedades que mostramos para las funciones integrables, que, ahora a ver, esta propiedad, la propiedad 3, ¿okay? La propiedad 3 de las funciones integrables nos permite decir lo siguiente. Bueno, si nosotros definimos h como g menos f, evidentemente h es mayor o igual que 0. Entonces, por la propiedad 3, uno tiene que la integral de h, bueno, de hecho acá hay que decir algo más. ¿Okay? No es exactamente esta la función que necesito, sino como necesito la integral sobre A, necesito considerar esto por phi sub A. Esto sigue siendo mayor o igual que 0 en todos lados. ¿Okay? Entonces, por la propiedad 3, la integral de h es mayor o igual que 0. Pero esto es equivalente a decir que la integral de h de g por phi sub A menos f por phi sub A es mayor o igual que 0. ¿Sí? Ahora, por la propiedad, a ver, ¿cuál sería la propiedad esa? En este caso corresponde a la propiedad 2. Por la propiedad 2, el hecho de que esta transformación es un mapa lineal, nos permite escribir esta integral como la diferencia de las dos integrales. Pero esto es equivalente a escribir la integral de g sobre a es mayor o igual que la integral de f sobre a, que es lo que se quería mostrar. ¿Okay? Fíjense una cosa, ¿no? Una cosa interesante acá es la siguiente. Esta desigualdad usa la propiedad 3, que ya esa sí la demostramos, y usa la propiedad 2, pero la propiedad 2 no la hemos demostrado todavía. ¿Okay? No ha sido demostrada. Entonces,
La cuestión es que, digamos, estamos haciendo uso de algo que todavía sabemos que es cierto, pero todavía no hemos mostrado, ¿no? Eh, bueno, la situación es que esta desigualdad se puede mostrar también sin necesidad de usar la propiedad 2. Entonces, como ejercicio, vamos a tener el siguiente ejercicio. Sean f y g funciones integrables. Funciones integrables que cumplen la propiedad de que f de x es menor o igual que g de x para todo x. Por supuesto, estamos hablando de x en Rn. Okay. Pruebe que esta integral de f es menor o igual que la integral de g sin usar la propiedad 2. Bueno, de hecho acá, fíjense una cosa, acá también estamos usando no solo la propiedad 2, sino la propiedad 1 también. La propiedad 1 también está siendo usada porque aquí, eh, al considerar esta integral, la integral de h, estamos asumiendo de una vez que esta función es integrable. ¿Ok? Que la diferencia de dos funciones integrables es integrable. Y la propiedad 1 establecía que este espacio, el conjunto más bien de funciones integrables, eh, aquí puse integrable sets, pero es integrable function. El conjunto de funciones integrables es un espacio vectorial, por lo cual cualquier combinación lineal de un par de funciones integrables también va a ser integrable. Como f y g son admisibles, f va a ser integrable y g también, y f por phi sub a y g por phi sub a también lo son. Pero esta diferencia es una combinación lineal de estas dos funciones integrables y entonces allí es donde estamos usando la propiedad 1 para poder hablar de esta integral y que tenga sentido hablar de esa integral. La propiedad 2 es más bien la separación de esa integral como la diferencia de estas dos. ¿Ok? Entonces realmente estamos usando la propiedad 1 y la propiedad 2. Entonces aquí lo que se pide es mostrar esta desigualdad sin usar ninguna de esas dos propiedades. Okay. Y la sugerencia, esto es un ejercicio del libro, okay. La sugerencia es la siguiente. Eh, Notar que f menor o igual que g implica que f más es menor o igual que g más y f menos es mayor o igual que g menos. ¿Sí? De tal manera que o su f más va a estar contenido en O sub G más y O sub G menos va a estar contenido en O sub F menos. ¿Ok? Esto es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué significa, qué va a significar esto? En realidad no es difícil de ver porque fíjense, lo que va a ocurrir es que, por un lado, no quiero resolver el ejercicio, no, pero en verdad no es difícil porque por un lado la integral de f, como f es integrable, se define como el volumen de O sub f más menos el volumen de O sub f menos. Algo similar ocurre con la integral de g.
Bueno, como se tiene esta contención y esta otra, esto significa que el volumen de este conjunto es menor o igual que el volumen de este. Y como se tiene esta otra contención, el volumen de este es menor o igual que el volumen de este. De manera que el volumen de OG menos menor o igual que el volumen de OF menos. ¿Ok? Y cuando usted multiplica por menos, entonces va a tener menos el volumen de OF menos menor o igual que menos el volumen de OG menos. Como además tiene que el volumen de OF F más es menor o igual que el volumen de OG más, cuando usted suma esta desigualdad y esta otra, obtiene que esto es menor o igual que esto. Y eso es lo que se pide mostrar. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces, a pesar de que el resultado que hemos mostrado hace uso de las propiedades 1 y 2, en realidad este resultado se puede mostrar, como lo acabo de explicar en este ejercicio, sin usar esas dos propiedades. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense ustedes que, como una observación, una consecuencia directa del resultado anterior es la siguiente. Es que para conjuntos con contenido, A y B en Rn, con A contenido en B, tenemos que el volumen de A es menor o igual que el volumen de B. ¿Ok? En efecto, use el resultado anterior con F igual a phi sub A y G igual a phi sub B. Entonces tiene que phi sub A es menor, F es menor o igual que G, y por lo tanto la integral de phi sub A va a ser menor o igual que la integral de phi sub B. La integral de phi sub A es este volumen y la integral de phi sub B es este volumen. ¿Ok? Es directo a partir de ese resultado. Bueno, de hecho, eso es directo. A ver. No iba a decir algo, pero no es correcto. Dejémoslo así, ok. Como siguiente resultado, tenemos que si f es una función admisible, tal que el módulo de f es menor o igual que m para todo x en Rn y algún m positivo, entonces la integral de f sobre a eh, es menor o igual que m por el volumen de a.
donde A es un conjunto con contenido. Fíjense que antes de dar la demostración de este teorema, en particular, vemos esta observación que en particular, si el volumen de A es cero, es decir, si A es despreciable, entonces la integral de f sobre A vale cero. ¿Sí? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en caso de una sola variable, cuando integramos f sobre el conjunto, sobre este conjunto, porque este conjunto es la integral sobre el conjunto que tiene el elemento A nada más. ¿Okay? Y este conjunto es despreciable, de manera que en ese caso vamos a tener integral cero. ¿Ok? Eso ocurre de manera general y para la integral en n variables. ¿Ok? Una situación similar a la que acabo de recordar. Si A es despreciable, el volumen va a ser cero y entonces esta desigualdad va a ser menor o igual que m por cero, lo que dice que la integral va a ser cero. ¿Okay? Entonces, es una consecuencia directa de esta desigualdad. Y la demostración de este resultado es sencilla. Es suficiente con notar que, fíjense, vamos a pensarlo por un momento, ¿no? ¿Qué significa esta desigualdad? Para decir qué es lo que vamos a hacer. Esta desigualdad que está acá, la voy a poner por acá abajo para pensar por un momento qué es lo que me hace falta. Esta desigualdad, ¿a qué equivale? Va a ser equivalente, ella va a ser equivalente a menos m por volumen de A menor o igual que integral de f sobre A menor o igual que m por el volumen de A. ¿Sí? Y esto equivale a su vez a escribir menos m por la integral de phi sub A menor o igual que la integral de f sobre A menor o igual que m por la integral de phi sub A. Okay. Fíjense que si yo logro mostrar, si nosotros logramos mostrar que que se cumple que f es mayor o igual que m por phi sub A y menor o igual que, pero menos m por phi sub A, aquí m por phi sub A, entonces al integrar las tres partes de la desigualdad, esas dos desigualdades se mantienen, ok, se mantiene y quedaría esto en el lado izquierdo, esto en el medio y esto en el lado derecho, de manera que quedaría esto y por lo tanto esto. Entonces, lo que hay que mostrar es esto. Y justamente eso es lo que basta con notar. Basta con notar que se cumple esta desigualdad, esta doble desigualdad. ¿Okay? Pero esa doble desigualdad es cierta porque, bueno, la función f satisface que f es mayor o igual que menos m y menor o igual que m. Porque f satisface esta desigualdad, esta que está acá. Como satisface esta otra también para todo x. ¿Okay? Eso quiere decir que, aquí, perdón, aquí me faltó colocar algo. Faltó colocar phi sub A por phi sub A aquí en medio. Okay. Como esto es cierto en todos lados, entonces está claro que esto es cierto también en todos lados. Okay. Así que menos la integral esta
de menos m por phi sub a va a ser menor o igual que la integral de f por phi sub a, y este menor o igual que la integral de m por phi sub a, lo cual implica que efectivamente menos m por la integral de phi sub a, la integral de phi sub a, que es el volumen de A, es menor o igual que la integral de f sobre A, y esto menor o igual que m por la integral de phi sub a. Entonces, eso termina la prueba, ¿no? Porque acá esto es m por el volumen de A, aquí menos m por el volumen de A, este es m por el volumen de A, y eso es lo mismo que esto. Esa doble desigualdad es lo mismo que lo que está ahí arriba. Entonces, eso termina nuestra demostración, ¿no? Pues bien, mostramos ahora un par de resultados más y pasamos al tema de las funciones escalonadas. Una proposición más es la siguiente. Si A y B son conjuntos que tienen contenido pero que no se solapan, ¿sí? Es decir, A intersectado con B es despreciable, y F es admisible, entonces la integral de F sobre A unido con B es la integral de F sobre A unido con la integral, pero unido no, más la integral de F sobre B. Okay. Este es el análogo al resultado que se tiene en una variable cuando uno tiene una integral desde A hasta B, que se puede picar en dos partes, como en realidad hay más partes, desde A hasta C, más la integral desde C hasta B. Okay. Este que está acá es el análogo de este resultado que se tiene en una variable. Okay. Tenemos dos conjuntos que no se cortan, o si es que se cortan en un conjunto que es despreciable. Okay. Y la integral sobre la unión es la integral, es la suma de las integrales. Okay. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que imagínense que estamos en, no sé, por decir algo, este conjunto es mi conjunto A unido con B, qué sé yo, una cosa así. Esto por aquí es A, este es B, se intersectan solamente en esta línea, en un conjunto despreciable. Ok, entonces, bueno, me está diciendo que para integrar sobre todo el conjunto, integro sobre A, después integro sobre B y sumo. Ok, es digamos, lo que uno espera que debe pasar. Vamos a ver que esto es así, que efectivamente eso se cumple. Ok, bueno, vamos a hacerlo en dos pasos. El paso uno corresponde a el paso en el que consideramos un caso especial. Ok, vamos a suponer por un momento eh, que, que estos dos conjuntos no se cortan. Okay. Supongamos que A intersectado con B es vacío. ¿Sí?
Entonces, phi sub A unión B. Recuerden que acá una cosa que hay que tener en cuenta para saber por qué voy a considerar esta función. Esto que está acá corresponde a la integral de f por phi sub A unión B. ¿Sí? Esto que está acá corresponde a la integral de f por phi sub A y esta la integral de f por phi sub B. ¿Okay? De manera que tiene sentido considerar esto que está acá porque eso es lo que va a quedar multiplicando a la función f y después vamos a integrar. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la que estamos considerando esta función. Esta función, en el caso en el que los dos conjuntos no se cortan, es igual a phi sub A más phi sub B. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, eso es un ejercicio. Haga usted el ejercicio de chequear, es un ejercicio bastante sencillo de hacer, de chequear que la función característica de la unión es la suma de las funciones características cuando los conjuntos no se cortan. ¿Ok? Entonces, la integral de f sobre A unión B es por definición la integral de f por phi sub A unión B pero esto a su vez es igual a la integral de f por phi sub A más phi sub B, por lo que acabamos de observar. Este corresponde a la integral de f por phi sub A más la integral de f más f por phi sub B. ¿Okay? Y debido a la linealidad, tenemos entonces, esto es la integral de f phi sub A más la integral de f por phi sub B. Y esto es lo que queríamos mostrar, ¿sí? Me voy a poner esto un poco más abajo para... Bueno, porque me pongo... más pequeño para incluir acá la última parte de que sería la integral de f sobre A más la integral de f sobre B. Es decir, el resultado es cierto en este caso. Okay. Como paso 2 de la demostración, bueno, sean f y g, A y B, perdón, ahora conjuntos cualesquiera, pero con su intersección despreciable. Sean A y B. Ok, tenemos ahora la intersección no tiene por qué ser vacía, sino que es despreciable. Ese es el caso general, el caso que se está considerando aquí en el enunciado de la proposición. Okay. Bueno, en este caso, en vista del resultado anterior o la observación anterior de esta observación, la integral de f sobre ese conjunto es 0, porque ese conjunto, la intersección de A y B, es despreciable. Entonces, en vista de la observación anterior, la integral de f sobre A intersectado con B es 0. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Por otro lado,
Fíjense que A unido con B se puede ver como A menos B unido con la intersección de A y B, ¿ok? Y esto a su vez unido con B menos A. ¿Sí? Tenemos, tenemos este conjunto, esta es la intersección, esta es la intersección de, bueno, de hecho en general cualquier conjunto, la cosa es así, estos conjuntos, esto es A, esto es B, esta es la intersección, entonces esto es A menos B, esto es B menos A. Entonces está claro que A unión B es esto, unido con esto, unido con esto. Ok, esto es lo que estoy diciendo acá. ¿Sí? Bueno, de hecho, no es necesario colocar unos paréntesis que coloqué allí. Lo coloqué por este paréntesis y este otro. No son necesarios allí, ¿no? Pero lo coloco así por lo siguiente. Y además se tiene que esta intersección es así, pero además A menos B intersectado con la intersección de A y B es vacío, ¿sí? A menos B intersectado con B menos A también es vacío. Y el último, B menos A intersectado con B, esto intersectado con B menos A también es vacío. Es decir, estos tres conjuntos son disjuntos 2 a 2. ¿Ok? No se cortan entre ellos. Entonces, por el paso 1, podemos decir que la integral de f sobre A unión B va a ser igual a la integral de f sobre este conjunto, sobre A menos B, más la integral de f sobre A intersectado con B, más la integral de f sobre B menos A. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque estos tres conjuntos son disjuntos. ¿Ok? De acuerdo, profe. Bien, esto que está acá es 0. ¿Ok? Y como eso es 0, en realidad no lo voy a eliminar de allí, no lo voy a eliminar de allí, sino que voy a anotar lo siguiente. Esto va a ser igual a la integral de f sobre A menos B más la integral de f sobre A intersectado con B. Más la integral de f sobre A intersectado con B más la integral de f sobre B menos A. O sea, lo que estoy haciendo es, en lugar de eliminar esto porque vale 0, le estoy sumando otra vez esa misma expresión. Y no cambia nada porque ella vale 0. ¿Ok? Ahora, hay que notar que como A menos B intersectado, pero intersectado no, aquí sería unido, como A menos B pero unido con esta intersección es precisamente A y B menos A unido con esta intersección es B. Entonces, la integral sobre A menos B más la integral sobre A intersectado con B de F es igual a la integral de F sobre A. ¿Okay? Porque estos dos conjuntos son disjuntos y su unión es A. Entonces, la integral sobre la unión, que es A, va a ser la integral sobre uno más la integral sobre otro, debido nuevamente al paso 1. ¿Ok? Esto nos lleva a que esta suma de dos integrales, la integral sobre A es la suma de estas dos integrales, que es precisamente la suma de estas dos que están acá. Y algo similar ocurre con la integral sobre B menos A es de F sobre B menos A más la integral de F sobre A intersectado con B. Eso es igual a la integral de la unión.
pero la integral de la unión es la integral sobre B de F. ¿Queda claro esto que acabamos de hacer? Sí, profe. Bueno, entonces, por lo tanto, la integral de F sobre A unión B, que es esta integral que está acá, al ser la suma de estas cuatro integrales, las dos primeras, los dos primeros términos suman, gracias a lo que acabamos de observar, la integral de F sobre A, y las dos últimos es la integral de F sobre B. Entonces tenemos el resultado que queríamos mostrar. Okay. Entonces, lo que establece esta proposición, bueno, y la observación anterior, es que los conjuntos despreciables se llaman así precisamente porque uno los puede despreciar en cuanto a, en lo que a la integral se refiere. Okay, cuando estamos integrando sobre ciertos conjuntos, si hay algún conjunto por allí que es despreciable, esa integral se puede despreciar. Okay, se puede obviar, se bota a la basura porque realmente eh, no contribuye en nada a la integral. Eso es lo que estamos estableciendo acá. Y es la razón por la cual estos conjuntos nosotros comenzamos a llamarles conjuntos despreciables. ¿Okay? Fíjense que, como una observación de este resultado, se tiene lo siguiente. Una consecuencia también directa de este resultado es que si A y B son conjuntos con contenido, ok, con su intersección despreciable, entonces el volumen de A unido con B es el volumen de A más el volumen de B. Okay. Fíjense que como otra consecuencia, vemos lo siguiente. Que el volumen de A unido con B, si tenemos conjuntos con contenido A y B, no necesariamente cortándose, sino necesariamente la intersección que sea despreciable, una intersección cualquiera. Entonces, este volumen es el volumen de A más el volumen de B menos el volumen de la intersección. ¿Sí? En efecto, el volumen, fíjense lo que pasa acá. La situación es la siguiente. La situación es que A unido con B se va a poder escribir, eso ya lo vimos aquí arriba, A unido con B se escribe de esta manera. ¿Okay? Se escribe como A menos B unido con A intersectado con B
unido con B menos A. Okay. Como estos conjuntos son disjuntos, okay, todos estos conjuntos son disjuntos, como A unido con B se escribe de esta manera, y estos conjuntos son conjuntos disjuntos, 2 a 2, perdón, déjenme que esto está un poco lento. Entonces, podemos decir que el volumen de la unión, gracias a la observación que acabamos de dar, okay, podemos decir que el volumen de la unión es el volumen de A menos B. Una cosa más acá para ver antes de... Ujú. Bueno, no, así está bien. Tenemos esto más el volumen de A intersectado con B más el volumen de B menos A. Okay. Pero A menos B resulta ser A para ver B, así no, así. Esto también lo vimos, lo observamos arriba. Pero A es igual a menos B unido con la intersección de A y B. Y B es B menos A unido con esa misma intersección. Como estos conjuntos siguen siendo disjuntos, okay, el volumen de A va a ser igual al volumen de A menos B más el volumen de A intersectado con B. Y el volumen de B va a ser el volumen de B menos A más el volumen de la intersección. Eso quiere decir que el volumen de A menos B más el volumen de B menos A más el volumen de la intersección, fíjense, si ustedes suman estas, el de arriba y el de abajo, entonces va a quedar igual al volumen de A más el volumen de B menos el volumen de la intersección. ¿Okay? De estas dos igualdades se obtiene esto. Eso quiere decir que esta expresión que está acá se sustituye por esta. Que es lo que habíamos afirmado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que acabamos de mostrar. Por supuesto, esto que acabo de encerrar en un recuadro es más general que lo que se establece en la propia observación, la parte de arriba, en esta igualdad de arriba, porque en el caso particular en el que A y B tienen intersección despreciable,
este volumen que está acá se anula y el volumen de A unión B va a ser el volumen de A más el volumen de B. ¿Ok? Entonces, esta es, digamos, la forma más general de la propiedad que está arriba. ¿Ok? Eso es lo que acabamos de demostrar. ¿Alguna pregunta? No, de momento, profe. Bueno, me voy a cerrar, pero voy a compartir nuevamente porque así se pone un poco más rápido esto. Bueno. Y finalmente tenemos lo siguiente, que este teorema o este resultado también respalda la razón por la cual uno llama despreciable a los conjuntos despreciables con volumen cero. ¿Okay? El teorema establece que si tenemos un conjunto con contenido y F y G, funciones admisibles, que coinciden, ellas coinciden en todos lados, salvo en un conjunto despreciable de. Entonces la integral de f sobre a y la integral de g sobre a van a coincidir. ¿Sí? Fíjense que lo que está pasando acá nuevamente es que el conjunto despreciable en donde ellas no coinciden, ¿ok? En donde f y g no coinciden, no cambia el valor de la integral de f o de g. Ellas dos van a coincidir porque las dos integrales coinciden porque las propias funciones coinciden salvo en un conjunto que es despreciable y que por lo tanto no va a influir en nada en la integral. Eso es lo que está diciendo este resultado. ¿Ok? Y por lo que, como había comentado, va a respaldar este uso, el uso de la palabra despreciable en el caso de este tipo de conjuntos, porque esos conjuntos efectivamente, en términos de integrales, se pueden despreciar. ¿Ok? La demostración es también bastante fácil, ¿sí? Sea H definida de esta manera, H definida como F menos G. Entonces, H es igual a 0 en todos lados, salvo en el conjunto D. ¿Ok? Bueno, vamos a ver que la integral de H sobre A vale 0. Porque si la integral de H sobre A vale 0, entonces vamos a tener que esta integral es igual a E. ¿Ok? Eso es lo que hay que ver. Ahora, la integral de H sobre ¿a qué corresponde? Bueno, es por definición la integral de H por phi sub A, ¿verdad? Pero resulta que esta integral coincide con la integral de H por phi sub A intersectado con D. ¿Por qué esto es así? Bueno, fíjense qué pasa, ¿no?
Para ver cómo se puede decir esto. La función h vale 0 en todos lados, salvo en el conjunto D. ¿Ok? Salvo en el conjunto D. Eso quiere decir vamos a ver. Fíjense, H por phi sub A, ¿quién es? H por phi sub A es, por definición, de phi sub A va a ser igual a H si, bueno, déjenme escribirlo mejor. H de X por phi sub A de X vale H de X si X pertenece a A. ¿Sí? Y vale 0 si X no pertenece a A. Porque en el caso en el que X no pertenece a A, phi sub A vale 0, por lo tanto este producto vale 0, y en el caso en el que X sí pertenece a A, phi sub A vale 1, y este producto entonces va a ser igual a 1. ¿Ok? Pero resulta que esta función h también vale 0 en todos lados, salvo en el conjunto D. ¿Ok? Esto quiere decir que en realidad esto va a ser 0 en cualquier punto de A que no pertenezca a D. ¿Ok? De manera que esto realmente va a coincidir con H, que si es que X pertenece no solamente a A, sino que tiene que pertenecer a A intersectado con D. Porque si X no está en D, si X no está en D también, además de estar en A, resulta que la función va a ser 0, porque fuera de D la función es 0. ¿Ok? De manera que necesitamos que la función, que el punto X esté también en el conjunto D, no solamente en A, sino también en el conjunto D, para que la función no sea 0. Si eso no pasa, si X no está en D, además de estar en A, entonces la función va a valer 0. Y esto que está acá no es más que la definición de H de X por phi sub A intersectado con D de X. Es decir, esta función y esta otra, debido a que H vale 0 en todos lados, salvo en el conjunto D, coinciden. ¿Están de acuerdo con eso? Perdón, quizá podría volver a repetir, por favor. Sí. Bueno, vamos a quitar esta igualdad por un momento. Por definición, esto que está acá vale, ¿sí? Esa es la definición de h de x por phi sub a de x. Porque, ¿qué es phi sub a de x? Phi sub a de x, recuerden que era 1, es la función característica. Si x está en A. Y 0 si no. Si x no está en A. Entonces, cuando yo multiplico esto por h de x, aquí se multiplica por h de x cuando x está en A, y aquí también por h de x, pero sigue siendo 0 porque estamos multiplicando h de x por 0 si x no está en A. Entonces, esta es la definición de h de x por phi sub a de x. De la misma manera, esta es la definición de h de x por phi sub a intersectado con d de x. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estas dos cosas son iguales? Porque esto que está acá y esto que está acá son iguales. Simplemente por el hecho de que la función h vale 0 en todos lados, salvo en el conjunto D. ¿Ok? De manera que, imagínenselo así, ¿no? Aquí tengo, digamos que aquí está, esto sería del conjunto despreciable, esto es A. No sé, quizás D está más hay otros pedazos de D que están fuera de A. ¿Ok? La cuestión es que dentro de este conjunto, la función vale 0. Vale 1, pero vale 1 por h de x, vale h de x. Dentro de este conjunto vale h de x. ¿Ok? Y fuera de él vale 0. Pero resulta que la propia función h, por la manera en que viene definida y el hecho de que f y g coinciden en todos lados salvo en D, ¿okay? Resulta que h va a ser 0 fuera de este conjunto D. Es decir,
Va a ser 0 aquí y va a ser 0 acá. Y también aquí afuera. ¿Ok? Aquí es donde no es 0. Pero lo que ocurre es que la función, si el punto X no pertenece a A, ya sabemos que vale 0. Es decir, en estas partes de D que están fuera de A, también vale 0. ¿Dónde es el único sitio en donde esta función realmente no se anula? No se anula únicamente en los puntos que están dentro de A y que están a su vez en D, ¿okay? En esta parte que está acá. Porque si estamos afuera de D, si estamos afuera de D, la definición de H nos dice que va a valer 0. ¿Ok? Y si estamos afuera de A, la definición de esto nos dice que va a ser 0. Cuando estamos afuera de A, vamos a tener 0 fuera de A. Entonces, los únicos puntos en donde la función h de x por phi sub a de x no se anula es los puntos que están sobre D y que simultáneamente están sobre A, es decir, acá. Por esa razón, estas dos cosas son iguales. ¿Ok? Porque la h, esta h que estamos diciendo acá, para x en A, vale 0 en algunos puntos de A. ¿En cuáles puntos de A? En los puntos que no están en D. ¿Ok? Entonces, en los puntos de A que además están en D, es decir, en la intersección de A y D, es que no vale 0. Fuera de esa intersección vale 0. ¿Ok? La función h. De manera que en realidad esto que está acá y esto que está acá coinciden. ¿Ok? Por la definición de h. Ya, claro, profe, gracias. Bueno, a la hora. Eh, entonces, lo que tenemos es que gracias a que esta integral es igual a esta integral, entonces la integral de h sobre a va a ser la integral de h sobre a intersectado con d, porque esto que está acá es la integral de h sobre a intersectado con d. Pero esa integral vale 0 porque a intersectado con d es despreciable. Es despreciable, vamos a ponerlo así, porque a intersectado con d nosotros sabemos que es un subconjunto de A y también un subconjunto de D. Y D es despreciable. Así que A intersectado con D también es despreciable. ¿Ok? Y eso termina la prueba porque el hecho de que la integral de h sobre a sea 0 implica que estas dos integrales son iguales. ¿Ok? Porque h es f menos g. ¿Ok? Si quieren lo escribimos. Entonces, esto implica que la integral de f menos g sobre a es 0, con lo cual la integral de f sobre a y la integral de g sobre a coinciden, que es lo que queríamos mostrar. Ok. Bueno, hay algunos ejercicios con respecto a esto, pero creo que son básicamente los ejercicios que he colocado acá. Bueno, déjeme colocar un ejercicio más. No, vamos a dejarlo así. Vamos a continuar con la parte de funciones eh, escalonadas y sumas de ritmo. Una cosa que yo quiero mostrar
en esta parte, bueno, seguramente ya no va a ser hoy, pero Dios mediante las dos últimas clases que nos quedan, que es la semana que viene, me gustaría mostrar que si yo tengo, ustedes se acuerdan que las sumas de Riemann son algo, algo de esta forma, ¿no? Aquí esto corresponde a la longitud del intervalo que va desde xy menos 1 hasta xy. Estoy hablando de la suma de Riemann en R, ¿ok? En una variable. Y este xy estrella es un elemento de este intervalo. ¿Ok? Delta xy corresponde a xy menos 1, que es la longitud de este intervalo. Bueno, una de las cosas que, digamos, uno acepta en cálculo en una variable, el cálculo integral de una variable, es que si yo tomo cualquier punto xy estrella en este intervalo, si la función es continua, resulta que el límite, cuando la norma de la partición, que se llama la norma de la partición, que no es más que el máximo de estas longitudes, tiende a cero, de esta expresión existe y siempre vale lo mismo. ¿Ok? Es decir, que acá no importa qué partición uno tome para esta suma de Riemann, no importa qué x y estrella uno tome aquí adentro, si la función es continua, entonces el límite de esta expresión siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Y ese límite único, ese valor único, es lo que se llama la integral de la función sobre el intervalo en donde se está dando la partición, que es de la forma AB. ¿Okay? Eso es lo que se llama la integral de AB, ese límite único. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a mostrar que eso es cierto en el caso de n variables. Y por supuesto, un caso particular va a ser el caso de una sola variable. ¿Ok? Eso quisiera poder mostrar, llegar hasta eso en la clase de la semana que viene. Ahora, vamos por lo menos a dar en lo que queda de clase algunos eh, conceptos y resultados con respecto a funciones escalonadas. ¿Sí? Fíjense qué pasa, ¿no? La idea de las funciones escalonadas es que, bueno, en realidad uno puede definir lo que es una función integrable de varias maneras. ¿Okay? No solamente de la forma en que lo hicimos, ¿ok? Por medio de conjuntos con contenido, ¿no? Sino que uno puede definir lo que es una función integrable por medio de funciones escalonadas, ¿sí? O por medio de funciones, sumas de Riemann, que al final la suma de Riemann es una suma, es un tipo particular de función escalonada. ¿Ok? Entonces, hay múltiples maneras de definir lo que es una integral o una función integral. ¿Ok? Y después la integral de esta función. Nosotros acá simplemente estamos viendo el concepto que recién estudiamos de funciones integrales en n dimensión, en n variables, pero con funciones escalonadas. Y después vamos a ver que esto, la suma de Riemann está relacionada con este tipo de funciones. ¿Ok? Bueno, primero damos la definición de lo que es una función escalonada. ¿Ok? Una función se dice que es escalonada, esta función h de Rn en R es una función escalonada si solo si cumple la siguiente característica. Si solo si h puede ser escrita como una combinación lineal
de funciones características. Estas funciones características, por supuesto, son funciones características de algunos conjuntos, ¿sí? De intervalos, no de cualquiera conjunto, sino de intervalos. Y estos intervalos son intervalos que no se solapan. Recuerden que ser no solapado, que no se solapa, lo que significaba era que los interiores eran disjuntos. ¿Okay? Cuando uno intersectaba los interiores de estos conjuntos, eran disjuntos. Es decir, H se puede escribir de esta forma, como una suma de A sub I, phi sub I, desde I igual 1 hasta P, donde A sub I, estos coeficientes son números reales. ¿Okay? O sea, lo que estamos diciendo es que una función escalonada no es más que una función de este tipo. ¿Okay? En donde los conjuntos I sub 1 hasta I sub P son intervalos que no se solapan, ¿ok? Intervalos en Rn, por supuesto, y estas phis son las funciones características de estos intervalos. Fíjense ustedes que acá estos intervalos no tienen por qué ser cerrados, ¿ok? Tampoco tienen por qué ser disjuntos, pueden ser cerrados, sí, pero lo importante es que ellos no se solapen, en el sentido de que cuando uno intersecta sus interiores, toma cualquier par de ellos e intersecta los interiores de estos, eso es vacío. ¿Ok? A eso me refiero. De hecho, esa fue la definición que yo di al principio cuando estábamos hablando de la definición de conjunto con contenido. Esa fue la definición que dimos aquí de ser conjuntos que no se solapan. ¿Sí? Son conjuntos cuyos interiores son disjuntos. ¿Sí? Bueno, como dije acá, los intervalos pueden ser como quieran, siempre que sean intervalos. ¿Okay? No tienen por qué ser cerrados, abiertos, o abiertos por un lado y cerrados por el otro. Puede ser como sea. ¿Okay? Bueno, como un teorema con respecto a este tipo de funciones es que si h es una función escalonada, es decir, h es como arriba, donde los fisuí son las funciones características de los intervalos i sub i, ¿ok? Entonces h es integral. Más aún, su integral resulta ser no más que esta suma, la suma de a sub i por los volúmenes de los i's. ¿Ok? Bueno, la demostración de esto, con esto vamos a cerrar la clase de hoy, es la siguiente. Bueno, primero notemos que
H es admisible. Okay. ¿Por qué es admisible? Porque, bueno, evidentemente H está acotada. H es acotada porque, fíjense qué pasa. Eh, recuerden que ser admisible era que cumplía estas tres propiedades, ¿no? Una función es admisible si es acotada, si tiene soporte acotado y si es continua, excepto eh, en un conjunto despreciable. ¿Okay? Bueno, primero, H es acotada. Es acotada porque evidentemente H de X en módulo es menor o igual que M, donde M es el máximo de todos los A sub I, de su 1 hasta su, hasta su P. Es fácil ver que H cumple con esta propiedad. Ok. Porque, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, vamos a pensarlo por un momento. Digamos, digamos que esto que está acá es la unión de todos los i's, de igual 1 hasta P. ¿Sí? Por aquí está, digamos, tenemos, no sé, qué sé yo, un i, después tenemos otro. Otro por acá. Después tenemos una cosa así por acá. Tenemos esto, ¿no? Estos son los i's. Digamos que este es I1, 2, 3, hasta I sub P. ¿Ok? Lo que está pasando es que la función h vale, en si está aquí adentro, si está aquí, ella vale a sub 1. Aquí h vale a sub 1. Pero fuera de ese conjunto, ya el a sub 1 no va a ser considerado, sino que aquí entonces va a valer a sub 2. Aquí va a valer a sub 3, etcétera, y aquí va a valer a sub P. Y fuera del conjunto, fuera de esto, vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente, eh, bueno, en realidad aquí debería ser así. Debería escribirlo de esta forma. El módulo, el máximo de los módulos. ¿Ok? Así es como es correcto escribirlo, el máximo de los módulos. Lo que pasa es que acá, digamos, h vale a su 1, y digamos que a su 1 es el más grande, el que tiene módulo más grande. Entonces, si yo le tomo el módulo a esto, ese módulo va a ser más grande que cualquiera de los demás. De manera que h no va a sobrepasar al módulo de a sub 1. ¿Ok? Si a sub 2 es el que tiene un módulo más grande, entonces m sería ese módulo, el máximo, el módulo de a sub 2, que es el máximo entre todos los módulos. Y entonces la función h va a ser más pequeña que el máximo entre cualquiera de esos módulos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener. Es evidente que h es acotada. ¿Ok? La segunda parte, h tiene soporte acotado. Bueno, eso es evidente a partir de lo que acabamos de decir, porque ocurre que el soporte, de esta función h está contenido en el conjunto, en este conjunto, en la unión de estos intervalos. ¿Sí? ¿Por qué está contenido allí? Bueno, porque resulta que fuera de ese conjunto, fuera de esa unión, eh,
sabemos con toda certeza que la función vale cero. Y el soporte de una función que es el conjunto, en realidad es la clausura del conjunto donde la función no vale cero. ¿Ok? Sabemos que en este conjunto, en esta unión de estos intervalos, la función no vale cero. Bueno, posiblemente sí, porque puede ser que alguno de estos a su vez sea cero, pero asumiendo que no es así, en ninguno en esto no es cero. ¿Ok? Fuera de este conjunto sabemos que la función vale cero. Este conjunto es acotado porque cada uno de los intervalos es acotado y por lo tanto el conjunto, esta unión es acotada. ¿Ok? Entonces, pero este conjunto es acotado. Entonces H tiene soporte acotado porque está contenido en un conjunto que es acotado. ¿Queda claro eso? Profe, Bueno, no sé si puedan repetir esta partecita sí, del literal B, por favor. fíjate, la función H vale cero fuera de esta unión, ¿sí? Y si vale cero fuera de esta unión, quiere decir que el soporte de la función está dentro de la unión de estos intervalos. ¿Ok? Porque el soporte es la clausura del conjunto donde la función no vale cero. Entonces, nosotros sabemos que ella vale cero fuera del intervalo. Donde no vale cero es aquí adentro. Puede ser que valga cero en algunas partes, sí, dentro de este conjunto, pero lo que es cierto es que fuera de ese conjunto vale cero. Por lo tanto, está claro que el soporte de la función tiene que estar dentro de todo este conjunto, de la unión. ¿Ok? Como esta unión es acotada, porque cada uno de los intervalos es acotado y es una unión finita, ¿ok? Entonces, el soporte de la función h es subconjunto de un conjunto acotado y por lo tanto el mismo, el soporte, tiene que ser acotado. ¿Ok? Eso es lo que estoy concluyendo acá. Ya, profe, gracias. Y finalmente, fíjense que la función escalonada, esta función escalonada, es una función que es continua excepto en un conjunto, excepto posiblemente, pero no tiene, ni siquiera tiene por qué ser así, excepto posiblemente en los puntos de este conjunto que es despreciable. Porque, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que dentro de este I sub 1, la función vale A sub 1. Y cuando estoy aquí en el borde, entre I sub 1 e I sub 2, en este borde, eh, pasa de valer a sub 1 a valer a sub 2. Entonces, si a sub 1 y a sub 2 son distintos, eso lo que significa es que hay un salto de valor de esta función, de la función que vale a sub 1 acá, pasa a valer a sub 2. Entonces hay un salto en ese valor de la función. Okay. En esta vecindad, en esta frontera, digamos, en este borde, la función posiblemente es discontinua. Lo mismo pasa con todos los demás bordes, ¿sí? Okay. Lo mismo pasa con todos los demás bordes. Eso quiere decir que la función va a ser discontinua en todos lados, salvo posiblemente en esos bordes en donde hay unos saltos. Okay. Igual pasa en estos bordes que están por acá afuera. Okay. Entonces, pero todas esas fronteras, la frontera de todos estos conjuntos, son despreciables, porque todos estos conjuntos tienen contenido, estos intervalos tienen contenido. Como esta es una unión finita de conjuntos que son despreciables, esa
unión misma es despreciable. De manera que H va a ser continua en todos lados, salvo posiblemente en esta frontera, en donde que es un conjunto despreciable. Por lo tanto, H es continua en todos lados, menos en un conjunto despreciable. ¿Ok? Así que se cumplen las tres condiciones de una función admisible y H es admisible. Por supuesto, si H es admisible, eso implica que H es integrable. ¿Ok? Porque ya nosotros hemos mostrado que cualquier función admisible es integrable. Entonces, tenemos la primera parte demostrada. Tenemos que es integrable. Ahora vamos a ver que su integral viene dada por esto. Okay. Entonces, bueno, vamos a dejar la clase hasta este punto y la próxima vez terminamos con la demostración y veremos que la integral de esta función efectivamente viene dada por esta suma. Ok, lo dejamos hasta acá mejor.